Estaba grabando y no encontraba la opción. Listo. Compartir pantalla. Compartimos. Bueno, hoy tenemos sería la segunda parte del tema estático de los fluidos. Sería nuestra cuarta clase. Y nos quedaría una clase más de la parte de estática de los fluidos. Hoy vamos a ver empuje sobre superficies planas y empuje sobre superficies curvas, que son dos temas bastante implementados, bastante utilizados en ingeniería, por eso es que requiere de dedicarle toda una clase a ambos tipos de empujes, y van a ver que muchos de los ejercicios físicos de la práctica que después vamos resolviendo, no solo de este tema, sino ya de prácticos integradores, de problemas general. Ahora, no sé si pueden desactivar el micrófono, no sé quién está con el micrófono encendido. Gran parte de los temas tienen contemplado la estática de los fluidos. Así que bueno, comencemos. Habíamos visto un poco el empuje sobre superficies planas. A modo de repaso nada más. Diferenciamos lo que era la presión manométrica de lo que era presión absoluta. La diferencia entre los dos está en la presión atmosférica. En la presión manométrica solamente tenemos en cuenta el peso del fluido, es decir, no contemplamos la presión atmosférica, mientras que en la presión absoluta sí tenemos en cuenta la presión atmosférica. Vimos también cómo podíamos hacer para calcular la presión en un determinado punto de fluido, y que para relacionar un punto 1 con un punto 2 con presión, por ejemplo, podemos partir desde un punto 1 e ir descontando el peso de los fluidos hasta llegar al punto 2. Esa es una regla bastante práctica para poder calcular la presión en una determinada profundidad. Recordamos que H lo denominamos como profundidad y no como altura. Después también vimos que la presión de un gas es constante, en realidad no es constante, pero nosotros la consideramos como constante en todo el volumen. Y bueno, ya cuando comenzamos con la parte de empuje sobre superficies planas, definimos algunos puntos que eran importantes. Uno de ellos es el punto del centroide, que básicamente es el punto que nos interesa calcular la presión. Por ejemplo, acá este es el centroide, y nos interesa calcular la presión que es P sub C, que es la presión en el centroide, porque en función de la presión en el centroide, luego se calcula la fuerza resultante. Donde la fuerza resultante es la presión en el centroide por el área. El área sería el área de la compuerta, el área de la placa o el área de la superficie plana, dependiendo de qué es lo que estamos analizando. Siempre nos va a interesar conocer dos cosas. Una es la fuerza y otra es el punto de aplicación. La fuerza ya sabemos cómo se calcula, es la presión en el centroide por el área, mientras que el punto de aplicación es el centro de presión. Habíamos visto algunos ejercicios bastante sencillos para poder calcular cómo era la fuerza resultante, y debemos tener en cuenta también la P sub 0 que estaba acá en la superficie, que en algunos casos puede ser la presión atmosférica y se puede llegar a anular porque se encuentran ambos términos, es decir, ejerce un empuje de ambas caras, pero en algunos otros casos es necesario contemplarla, y de hecho si fuera otro fluido que está acá arriba, podríamos tomar como una altura equivalente para trabajar todo con el mismo fluido. Para determinar la posición de la fuerza resultante, es decir, la ubicación del centro de presión, que es este que está acá, habíamos dicho que íbamos a implementar esta ecuación. Esta es la ecuación más genérica que hay, en donde el I sub P se mide desde la superficie del líquido que estamos analizando, en este caso el agua, y se lo mide de manera inclinada y siempre alineado a la placa. Si esta placa estaría totalmente vertical, entonces el cero estaría en el nivel del agua y bajaría de manera vertical. El I sub X, habíamos dicho que era el momento de inercia de la placa. El segundo momento de inercia en el eje X de la placa, que pasa por el centroide, y P sub 0 es la presión que se encuentra acá, que podría ser distinta a la presión atmosférica, es decir, podría ser una presión de otro fluido, sino que es más la presión de interfase, si se quiere, entre la fase o el fluido superior y la fase o el fluido inferior. Y cuando acá no tenemos nada de ningún otro tipo de fluidos, o el fluido es aire y podemos anular la presión atmosférica, podíamos hacer un cálculo más sencillo de la ubicación de ese centro de presión, que estaba dado por esta ecuación. Habíamos planteado un primer ejercicio en el cual teníamos que calcular acá tenemos que calcular la magnitud y posición del empuje hidrostático. Para calcular la posición, ¿cómo se hace? Hemos dicho que es la fuerza resultante, que es la presión en el centroide por el área.
Para calcular la presión en el centroide, lo que hacemos es partir de este punto, donde ya tenemos una presión, que acá está dada en unidades técnicas de masa, habría que pasarla a unidades del sistema internacional, y de ahí ir sumando el peso del fluido, que sería el ρ por el G, o el peso específico en realidad del aceite, sí sería el ρ por el G, por la profundidad, más el ρ por el G por la profundidad del agua hasta la cota donde se ubicaría el baricentro o centroide de esta compuerta circular. Si la compuerta circular, entonces ¿dónde va a estar ubicado su baricentro o centro de presión? Perdón, su baricentro o centroide. ¿En el centro del círculo? Exactamente, en el centro de esta compuerta circular. A la mitad del diámetro, ahí está ubicado, ahí es donde tenemos que calcular la presión en el centroide. También habíamos visto, bueno, hasta acá habíamos llegado a la clase anterior, hicimos todo el planteo del problema y habíamos determinado que la fuerza, la fuerza resultante es 620,38 kN. ¿Estamos de acuerdo hasta esta parte? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Recuerdan Sí, que profe. teníamos? Buenísimo. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a calcular, el problema también nos preguntaba cuál era la ubicación del centroide. Entonces, vayan escribiendo ustedes en sus cuadernos, vamos a determinar cuál es la ubicación en el centroide. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que utilizar ¿qué ecuación? ¿Qué ecuación se les ocurre? ¿Cuál es la ecuación para poder calcular la presión en el centroide? Chicos, ¿cómo determinamos la ubicación en el centro de presión? IC más el momento estático sobre IC más la Muy presión bien. cero sobre la densidad de gravedad. Entonces usamos esa ecuación que vos estás diciendo, que es I sub C más el momento de inercia, lo vamos a ir calculando directamente ahora, sobre, acá tenemos el I sub C, más acá tenemos una determinada presión, la llamamos P sub 0, sobre, acá tenemos ρ por G por el seno del ángulo, y todo esto que está acá en el denominador va por el área. Bien. Ahora, esto nos trae un pequeño inconveniente. ¿Desde dónde vamos a medir el I sub C? Desde el aceite. O sea, medimos desde este punto. No, la interfase del aceite y el agua. Bien, medimos entonces desde este punto. Acá tenemos dos opciones nosotros, las dos opciones son correctas. Una de ellas sería medir desde este punto, que es la interfase entre el aceite y el agua, y la otra opción sería, bueno, si hacemos esto y calculamos cuál es el I sub C y cuál es el I sub P medido de este punto, vamos a tener una determinada presión. Esta P sub 0 va a ser el peso de todo esto que está acá arriba, que sería la presión ejercida por el gas más el peso del aceite. Por otro lado, y como segunda opción, también válida, lo que podemos hacer es calcular el H equivalente. Es decir, cuál sería el tirante de agua medido desde este punto para arriba, el cual me generaría la misma presión que todos estos fluidos. Entonces, de esa manera, yo voy a tener un I sub C calculado desde una nueva superficie hipotética que va a estar más arriba, no sabemos cuánto, esto que está acá es el H equivalente, ese es el H equivalente, pero ya nos evitamos de calcular esta P sub 0, es decir, ya no tendríamos que contemplar. Vamos a ir por el primer camino, calculándolo de esta manera completa. Entonces arrancamos. El I sub C, ¿cuánto es el I sub C? Ustedes vayan ya escribiendo su cuaderno, vayan calculador en mano y vamos calculando. El I sub C es igual a... Vayan calculando, chicos.
Bueno, me van dictando el I sub C, me van dictando cuánto es el área y cuánto es el momento de inercia. Bueno, el I sub C dijimos que se medía de este punto, entonces se mide desde acá hasta el centroide de la placa, es decir, hasta la parte media del diámetro. Este sería el I sub C y serían 4 metros. ¿Sí? Después tenemos el área. ¿Cuánto es el área de la compuerta circular que tiene un diámetro de 1,50? Me van dictando. El área es 1,767. Ya lo calculamos la otra vez. 1, 76. bueno, 767, perfecto. Y después tendremos que calcular el En metros momento. cuadrados. Sí. Y después tendremos que calcular el segundo momento de inercia respecto al eje X, que pasaría por acá, sería un eje perpendicular, y que pasaría por el centro de esta placa. Esto según X, si lo tenemos, si lo buscamos en la tabla que pasé de los prácticos, van a tener algo así como esto. Y el segundo momento de inercia que pasa por el eje X, y acá está el centroide, para una placa circular, ¿cuánto es? Yo no lo tengo acá a la tabla, pero... Y por el radio a la cuarta sobre 4. Muy bien, es pi por radio a la cuarta sobre 4. Eso lo sacaron de la tabla, y esto nos da un valor de 0,249 bueno, 249. ¿Qué unidades tiene? metro a la cuarta. Exactamente. Muy bien. Listo, ya tenemos casi todo de esta expresión, salvo el P sub 0. Para calcular el P sub 0, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para el P sub 0, tenemos que calcular la presión en este punto, que es en el punto de interfase, que serían los 3 kilos por centímetro cuadrado más el peso de este fluido. Que también ya teníamos a los valores en la clase pasada. Este sería el rho del aceite por G por H. Y esto nos da, ¿cuánto? Ese es PC, ¿no? O sea, 351 kilopascales. 351 kilopascales. Déjame ver, no. PC, recordemos, el PC es la presión en el centroide. A ver, vamos a poner otro color ahora. Ah, cierto. Es decir, la presión en el centroide, la que habíamos calculado en este punto, esa que está acá, es P sub C. La que estamos calculando ahora es esta de acá, que es la presión en la interfase, que la llamamos P sub 0. ¿Sí? Que sería solamente esta expresión. Ah, bien. Esa expresión tendríamos que tener en cuenta la columna de aceite y Exactamente. y la P de 3 kilogramos. Sí, 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 Ah, sí. bien, ahora la calculo. Necesito que la calculen. ¿Cuánto les da eso? ¿Están calculando, chicos? No escucho sus calculadoras. La gravedad era 9. No, en esta. A ver, ya la paso a las unidades. Acá tenemos esto en 1000 kilogramos por metro cúbico, la densidad, la gravedad 9,87 metros sobre segundo cuadrado, el H1 serían 475 menos 0,75 serían, no, perdón, el H1 sería esto de acá que son 2 metros, y acá, perdón, era la densidad del aceite que era 900 kilogramos por metro cúbico. Profe, a mí me da
311,858 Perfecto, muchas gracias, Selina. kilopascales. Efectivamente da 311,9 kilopascales. Ahora, si reemplazamos todos estos valores en esta ecuación para determinar cuál es el I sub P, reemplacen y me dicen cuánto le dan. El I sub P es igual a... Juan, ¿puedes silenciar tu micrófono? Gracias. ¿Cuánto les da el I sub P, chicos? El seno del ángulo debe ser 90 grados, ¿no? Sí, un seno de 90 grados. Recordemos que el ángulo es este que está acá. La densidad que tendríamos que usar ahí ya sería la del agua. Es decir que, acá, dame un segundito. Acá el ángulo sería 90 grados, que es este ángulo de acá. Este sería θ. La densidad es la densidad del aceite, no la del agua. Recordemos que la que estamos calculando acá... Ah, no, perdón, esta de acá me está La del preguntando. agua, profesor. Sí, esta que está acá es la del agua. Acá, cuando se calcula el P sub 0 es con la densidad del aceite, y acá lo que queremos hacer es la equivalencia a cuánto sería de agua. ¿Calcularon? Sí, profe, 4,004. Bien, muchas gracias, Marcos. Entonces esto nos da 4,004 metros. Es decir que, como vemos, el centro de presión está acá muy cerca del centroide. Está de hecho a solo 4 milímetros. ¿Y por qué creen que sucede esto en este caso? ¿Por qué está tan cerca el centroide con el centro de presión? ¿Por la simetría de la tapa? No, No. no. ¿Alguien más que arriesgue? Por el ángulo. La clase pasada había dicho tenía que ver con la altura. Exactamente, Leonel, muy bien. La razón es la siguiente. Acá, usted también, a ver, yo si cambio de pantalla. Acá, ¿siguen viendo pantalla o están viendo la presentación? Se ve una pizarra blanca. Perfecto. Sí, una pizarra blanca. Entonces, nosotros tenemos esto que está acá, es el nivel del agua, y la compuerta de este problema la podemos tener acá. Supongamos que mide 2 metros el H. O bien la podremos tener acá. También misma altura de compuerta, solo que la diferencia es que este está situado a 100 metros de profundidad. Si ustedes comparan, en este acá van a tener la presión en el centroide y a una distancia que va a ser considerable, hablando en términos relativos,
de altura de compuerta van a tener el centro de presión. Sí hay una diferencia que es considerable en este punto. ¿Sí? Mientras que acá van a tener una presión en el centroide que está ubicado muy cerca al centro de presión, es decir, a donde está aplicada la fuerza. ¿Sí? Entonces, que esté muy cerca o no de este centroide con el centro de presión va a depender más que nada de la presión que esté por encima de la compuerta. Es decir, qué tanta presión tiene en todo este punto. En este caso que estamos analizando nosotros, tenemos un caso que, si bien tenemos varios fluidos, no sabemos cuánto es este H de acá arriba, no sabemos cuál es esta profundidad, pero nos están dando que están muy juntos, así que probablemente la presión que estamos teniendo acá es muy alta. Continuamos. Bueno, cuando ustedes hacen los cálculos, efectivamente les da que la presión es 4,004 metros. Esa es la distancia desde este punto, es decir, desde el nivel del agua, hasta el centro de presión de la compuerta. Bien, continuamos. Habíamos dicho que también había otro método que podíamos hacer, que era calcular todo esto en función, haciendo en cuenta que todo fuera agua. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular el H equivalente, que lo habíamos visto en la clase pasada, que una determinada presión, la llamemos P sub 0, es igual al ρ del agua por la gravedad por el H equivalente. Y ahí calculan cuánto es el H equivalente. Queda P sub 0 sobre ρ del agua por gravedad. Y de esta manera pueden calcular cuál es ese H equivalente en magnitud, que para este caso es de aproximadamente 31,8 metros. ¿Sí? O sea, este H equivalente sería para reemplazar las dos primeras fases que tenemos con agua, ¿no? Exactamente, Juan. Y a ese H equivalente después lo sumamos con el H2. Sí, efectivamente. Si es el H equivalente significaría, lo único que estamos haciendo ahora es ver que nuestro problema sería ahora que el agua llega hasta acá, todo esto que está acá son 31,8 metros. Pero yo ahora, a partir de ese punto, ya puedo calcular cuál es mi I sub P. Entonces ahora mi nuevo I sub P va a ser igual a ¿cuánto? Igual a I sub C. ¿Cuánto vale I sub C en este caso? En el caso anterior 25,8. valía 4 metros, ahora vale 31,8 más los 4 metros sería 35,8. Sí. 35,8 metros. Este momento de la placa es el mismo. Acá también sería 35,8, que es el I sub C. Y acá ya no tendríamos todo este término, porque la presión, la P sub 0, decimos que es igual a 0. ¿Sí? El área de la compuerta no ha cambiado, y de ahí pueden volver a calcular cuál es el I sub P. Si lo calculamos, ¿cuánto les da eso? Profe, me da 4,006. No debería, Franco, no debería ser así. Porque si estamos teniendo una distancia, este I sub P dijimos que es 35,8. Entonces tendría que ser un valor mayor a 35,8, necesariamente. A mí me da Claro. 35,804. 35,84. Si No, vemos, 84, no, sí, 84.
Sí, O sea, me da bien. sí. Si vemos la diferencia entre el I sub P y el I sub C, que es 35,8 menos 35, son 4 milímetros. Que es la misma diferencia, lógicamente, y como tenía que ser, entre el I sub P y el I sub C calculado de otra manera, que también son 4 milímetros. Es decir, acá está el cálculo, para el que no lo pudo hacer. Es decir que calculándolo de cualquiera de las dos maneras, tendría que ser la misma distancia, no la misma distancia, tendría que estar ubicado en el mismo punto el centro de presión. En este caso es 4 milímetros abajo del centroide de la placa. ¿Sí? Eso va a ser un poco ya elección de ustedes, qué es lo que prefieren, qué les parece más sencillo. Vimos las dos opciones, que una es teniendo en cuenta cuánto es el valor de P sub 0, y la otra es reemplazar todo lo que tenemos arriba por agua. Este segundo razonamiento, la ventaja que tiene es que es bastante más físico y es como que nos muestra, tenemos 35 metros arriba de la placa y la placa mide 1,50 m, entonces nos da una magnitud de qué tan grande pueden llegar a ser esas presiones. Mientras que si tenemos solamente un gas y 2 metros de un aceite, no nos dice mucho, o al menos el gas es lo que nos termina acá dificultando el problema, ya que no sabemos esa presión que de hecho en este problema está dada en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, nos complica un poco la imaginación. Así que bueno. Ahora, pregunta de examen. Yo acá yo había dicho que podía anular la presión atmosférica en el caso que yo tenga la atmósfera de ambos lados. Acá tengo aceite, acá tengo agua, y del otro lado, supongamos que es presión atmosférica. Pregunta. ¿Yo no tendría que haber hecho caso también calcular cuál es el empuje de la presión atmosférica acá y restarlo al otro empuje para sacar cuál es la presión absoluta en la placa? ¿Qué opinan ustedes? No, porque creo que usted dijo que se anulaba la presión atmosférica. ¿Pero por qué se anulaba? Creo que sí, sí hay que restarle, pero lo consideramos despreciable porque es muy chica, puede ser. En realidad, para hacerlo de manera correcta el ejercicio, si acá nosotros no hubiera sido abierta la atmósfera, decimos tenemos presión atmosférica de ambos lados, en ambos términos. Sí, sí, ahí sí. Pero como en este caso sí tenemos un gas, deberíamos también hacer el cálculo de cuál es la fuerza que nos ejerce la presión atmosférica, descontarlo y de ahí sacar la fuerza resultante. Pero nosotros no lo hacemos, ¿por qué? Porque la presión que tenemos acá es una presión manométrica. Es decir, que la presión de esta P sub A ya es descontada la presión atmosférica. ¿Se entiende? Sí, Sí, sí profe. se entiende. Profe, ¿podría volver a repetirlo? Bien. No terminé de entenderlo. Y Salina, yo digo que siempre que tengamos acá presión atmosférica y presión atmosférica de este lado, se terminan anulando porque el empuje que te genera uno va a ser el mismo empuje que te genera el otro. Es decir, acá va a tener una P sub C por el área, y acá va a tener toda esta presión que es la que hemos calculado nosotros, más la P sub A, o la presión atmosférica. Y de este lado va a tener solamente la presión atmosférica por el área. Entonces, si queremos ver cuánto vale este gráfico, la fuerza, si querés, de empuje de la atmosférica, va a ser igual a la presión atmosférica por el área de la compuerta. Eso sería en la generalidad de los casos. Cuando tenemos aire de los dos lados, se termina anulando. Pero como en este caso tenemos un gas, no se debería anular, siempre y cuando yo hubiera trabajado con presión absoluta. Pero en este problema, la presión de datos del problema era una presión manométrica. Y
presión manométrica. Y si recordás lo que vimos también en la clase pasada, creo que era, ¿sí? La presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Como nosotros estamos trabajando con esta, ya está descontada la presión atmosférica. Entonces, por eso no tenemos que hacer este posterior análisis. ¿Se entendió, Salina? Ah, sí, 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 ahora sí le entendí. Gracias, profe. Perfecto, gracias por preguntar. Continuamos. Problema 2. Bueno, ahora lo hacemos un poquito más complejo. El problema 2 dice, van copiando los datos, las dimensiones, el ángulo. En la figura, la compuerta AB tiene su eje de giro en B y su anchura es de 1,2 metros. ¿Qué fuerza vertical debe aplicarse en su centro de gravedad para poder mantener la compuerta en equilibrio? Bueno, acá vamos a hacer un pequeño análisis antes de pasar a la acción. No sé si en el otro... Bien. Acá si dibujamos, ahí está justito. Si dibujamos nuestro diagrama de presiones, vendría a ser algo así. Este sería nuestro diagrama de presiones. Todo un sistema de fuerzas paralelas que terminan empujando en esta placa, que acá tenemos un determinado centroide, y tenemos una fuerza resultante, que es el empuje hidrostático este, si quieren llamamos fuerza hidrostática, que va a estar aplicada en algún punto más abajo del centroide, o puede ser también muy próximo a él, pero nunca por encima, y esto va a estar aplicada en el centro de presión. De este lado, arriba del agua que tenemos, aire. Aire. Acá de este lado también tenemos aire. ¿Y cómo funciona la compuerta? Acá la compuerta, cambiamos el color, la compuerta, cuando nos pregunta qué fuerza, bueno, en realidad acá no es cómo funciona la compuerta, qué nos están preguntando en el problema. En el problema nos preguntan qué fuerza, creo que es vertical, la fuerza vertical. Si nos preguntan qué fuerza tenemos que aplicar nosotros en este punto, en el centro de la compuerta, para que esta compuerta no se abra por el empuje que está ejerciendo esta fuerza hidrostática. Acá no lo dice en el problema, pero nosotros estamos suponiendo, como hipótesis, que el peso de la compuerta es igual a 0, es decir, es despreciable. Podría no ser así. Bueno. ¿Quién se anima a explicar cómo plantearíamos este problema entonces? ¿Cómo calcularía la presión en el centroide, la fuerza? ¿Qué cambia al ser una compuerta inclinada? Quiero ver si están madurando los conceptos. ¿Algún voluntario? Casildo, Celina, Juan, Enzo, que siempre está callado. Sí, profe. Sí. Casildo, ¿qué opinas vos? ¿Cómo plantearías este problema? ¿Qué cambio? ¿Qué tan distinto es al ser compuerta inclinada? Lo estoy razonando, profe. Bueno, ¿alguien más? Profe, habría que encontrar el IP. Perdón, Gonzalo, ¿me repetís, por favor? Que habría que encontrar el IP. El IP. Entiendo que te referís a la ubicación del centro de presión.
Pero bueno, antes de eso, yo quiero saber cuál es la fuerza esta, la fuerza hidrostática. ¿Cómo calculo la fuerza hidrostática? A ver, ahí le digo. Hay que Como encontrar un rep, la un P por presión en H. el centroide y multiplicarla por el Ah, área de la compuerta. Bien, muy bien, Marcos. Entonces, tenemos que calcular cuál es la presión en el centroide. Vamos escribiendo un poco para que no nos olvidemos. Vamos con lápiz negro. Entonces tenemos la fuerza hidrostática, en este caso va a ser igual a la presión en el centroide por el área de la compuerta. Bien. Ahora, ¿cuál es la presión en el centroide? Tenemos presión en el centroide, porque ahora está inclinada, entonces como que me hace dudar un poco eso. ¿Cómo se le ocurre esto? Sabemos que era el peso del fluido, entonces W del agua, porque esto es agua, H2O, por la gravedad, por la profundidad. ¿Y cuál sería acá la distancia al centroide? O la profundidad del centroide, ¿qué valor tendría? Sería la componente vertical de la distancia del centroide por Exactamente. Muy bien, Juan. o sea, por Acá el lo que, seno de 45 grados. acá lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es la distancia desde acá hasta acá, es decir, la distancia vertical. Como estamos viendo que la presión la ejerce el peso del fluido, no es esta distancia así, inclinada, el I sub C, acá no iría I sub C, sino que ahí va la distancia al centroide, o el HC si quieren, la profundidad del centroide, que es la que aparece acá. Que bueno, con algo de geometría podrían calcular, y como esto mide 1,50 en total, nos interesa la mitad nada más, son 75 centímetros, más 1,50 son 2,25 metros. Esto es 2,25 metros, y ya podemos calcular la presión en el centroide. Alguno que vaya calculando la presión en el centroide me indica cuánto es el valor, y otro que me indique cómo calculamos ahora el área. Ya, porque el área siempre la calculábamos cuando estaba vertical, ahora que está inclinada, ¿qué hacemos? el área sería de la barra inclinada, porque Exactamente, la presión actúa en toda la pieza, o sea, en todos los sentidos de forma igual. Entonces tendríamos que calcularle el área de la pieza. muy bien, Casildo. Acá tenemos el área de la compuerta, esta nosotros no la estamos viendo, pero si la veríamos en perspectiva, sería algo así. Esto tiene un ancho B, que no recuerdo cuánto era, si era 1,20. Este es de 1,20. Y ahí podemos calcular el ancho de la compuerta como el L por el B. Llamemos L a... no sé si lo llamé L yo. Pero bueno, llamemos L a la longitud esta de toda la compuerta. Y por geometría ustedes pueden calcular cuánto es L por el seno de 45 grados, es igual a 1,50 m, y de ahí despejan y calculan cuánto es el largo de la compuerta. ¿Cuánto es ese valor? La presión puede ser que dé 22,05 kilopascales. Muy bien, sí, Leonel. Este es 22,05, 0,07 me había dado a mí, pero estamos bien. Ahí me da con 0,7 también. Sí, bueno, También 0,7. decimal más, decimal menos, no nos cambia absolutamente nada. Perfecto, gracias, Leonel. Ahora, ¿cuál es el área del centroide, el área de la compuerta? 254 metros cuadrados. 2,54 metros cuadrados. Bien. Bueno, por trigonometría básica calculaste el largo de la compuerta, que deben ser 2,12, me parece que era. ¿Sí? Sí, 2,12 metros, y de ahí calculaste este por el ancho y te dio el área de la compuerta. Y de ahí ya podemos calcular cuál es la fuerza, la fuerza hidrostática de este ejercicio sobre la compuerta, si alguien lo tiene el valor.
56,06 kilonewton. Bueno, 56,06,1 le pongamos, como 1 kilonewton. Esa es la fuerza hidrostática ejercida en la compuerta. Pero nosotros nos preguntan cuál es la fuerza F que tengo que aplicar. Entonces, hay algo acá que no está faltando todavía, que es calcular la distancia vamos a calcular esta distancia de acá, que es el que llamamos nosotros I sub P. El I sub P o distancia al centro de presiones. Calculamos, aplicamos la ecuación que ya sabemos. I sub P es igual a I sub C más acá el momento de inercia, arriba, el segundo momento de inercia respecto al eje X que pasa por el centroide, y abajo teníamos el I sub C más el P sub 0 sobre el ρ por G. Acá había un seno de ángulo. El seno del ángulo. Y acá estaba el área. Bueno, acá es un poquito, es bastante sencillo, pero hay que calcular cuál es el I sub C. Todo por trigonometría, tienen ahí el ángulo que es 45 grados, entonces pueden calcular cuánto es esta distancia, después suman esta distancia más la mitad de los 2 metros 12 y me pueden decir cuál es el I sub C. Este ángulo que está ahí, alfa, es igual a este ángulo de acá. Me pueden decir cuánto es el I sub C. Alguien que me vaya indicando cuánto es esto en una compuerta que es de esta manera, donde tenemos una base B y un largo L. ¿Cómo es el momento de inercia? B, 3,18 me da. Bueno, 3,18 metros, esa es la distancia al centroide, muy bien. Y, ¿Así era? sí, sí, sí. ¿Y cuál es el momento de inercia? ¿Cómo es la fórmula? Ahora a ver. 1 sobre 12 por H por base al cubo, ¿puede ser? No. 1 sobre 12 por H por base al cubo. No, en realidad acá lo que estamos evaluando es cómo gira la compuerta alrededor de este eje, si querés, en cuanto al momento de inercia estoy hablando, ¿no? Alrededor del eje XX que pasa por el centroide. Entonces la base acá es B, que es la base, por L cubo sobre 12. Bueno, sí. Que no sé si tengo acá abierta la tabla. Vamos a buscar el valor. Es este de acá. B por L cubo sobre 12. El momento de inercia que pasa por el eje X. Volvemos. Bien. Entonces vamos reemplazando todos esos valores. La presión P sub 0 acá ya lo evaluamos en el ejercicio anterior. En este caso P sub 0 es igual a 0. ¿Y por qué decimos que P sub 0 es igual a 0? Porque acá tenemos aire y acá también tenemos aire. Entonces la presión arriba de esto es la atmosférica, podemos anularla. Y de esa manera nuestra presión acá es igual. Le podemos anular este término. Y calculamos de esa manera cuánto es el I sub P. Y el I sub P, ¿cuánto les da, chicos? Creo que sería 45. 3, bueno.
¿Alguien me dicta? Yo voy borrando el pizarrón, dice. $3,49 me da. A ver, a mí me da otro valor. Bueno, sí. ¿Cuánto le da? Momento de inercia, porque a mí me da 2,53 metros a la cuarta. No, no me da eso. Ahí está el error. Bueno, me dictan entonces, tenemos por un lado cuánto es el I sub P, que me lo tienen que dictar ustedes ahora, y ese va a ser la distancia, que es todo esto, hasta donde está aplicada la fuerza. El I sub P, y acá tenemos nosotros nuestra fuerza, la fuerza hidrostática. Tenemos la fuerza hidrostática. Y la que nos piden a nosotros es la fuerza esta vertical que está aplicada en el centro de la placa. Bueno, para poder determinar la fuerza esta de acá, ¿cómo hacemos? Tenemos que plantear el equilibrio de la compuerta, y como la compuerta gira alrededor del eje B, lo que hacemos es plantear el equilibrio a través de la sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos respecto a B es igual a 0, aplicando la regla de la mano derecha, donde el sentido, este es el sentido, en realidad, perdón, este es el sentido positivo del momento, y tenemos que el FB es positivo, entonces esto nos queda igual a FB por una determinada distancia, que es esto de acá, por, no sé, lo llamemos D1, y ¿qué fuerza se opone a esta fuerza de acá? ¿Qué otra fuerza tenemos? FH, la F hidrostática. Exactamente, solamente tenemos la fuerza hidrostática. Y esa se contrapone, es negativa, menos el FH por, y acá tenemos una distancia de sub 2. Esta distancia es de sub 2. Esto lo podemos calcular, es geometría, en realidad de sub 2, sí, sería todo esto menos el I sub P. Me dicen cuánto es de sub 2, me dicen cuánto es de sub 1. De sub 1 es geometría, es solamente la mitad de la placa, la proyección horizontal de la mitad de la placa, que sería, como este es un ángulo de 45 grados, me parece que esto sería, si este es 1,50, también este es 1,50, esto sería 75 centímetros. Y de ahí podemos despejar cuánto es FB. FB va a ser igual a FH por D sub 2 sobre D sub 1. Bueno, ahora sí necesito que hagan los cálculos ustedes. Calculador en mano. El Y sub C, ¿cuánto le daba? A mí me daba 3,298. ¿Qué valor es ese, perdón? El Y sub P. Sí, el I sub P me da 3,30. Ah, bien. 3,30 metros. Este es el I sub P. Y me queda calcular este D1, D2, después del equilibrio. Fe, ¿por qué la distancia le da 0,75 metros? Eh, A mí, a mí me da... Ah, no, perdón. sí. Perdón, no, error mío, no dije nada. Bueno, calculan el FB y cerramos este ejercicio.
¿Cuánto le da, chicos? Recuerden que el FH era 56,15 kilonewton, o 56,1 kilonewton. ¿896 kilonewton? 8,96, no me convence. Si este es 50, ¿cuánto es de 1? No, ¿cuánto es de 2? 0,70. Ah, ahí está. ¿Cuál es el valor de 2? La idea es que vayan resolviendo en sus casas y vayan practicando, ¿no, chicos? Chicos, si notan, chicos. A mí me da 0,2 esa distancia. Sea los 3,18 menos los 3,30, pero... No, prepara. Mira, Juan, pensemos lo siguiente. Nosotros tenemos la placa, que es esta compuerta que gira alrededor de este eje, alrededor del eje B. Entonces, toda la distancia tenemos que tomarla referida a este punto B. Ya hemos tomado la distancia esta, referida a este punto, esta que pasa por el centroide, y ahora vamos a tomar esta distancia de sub 2, que va desde acá hasta este punto. Entonces no es I sub P sobre I sub C, porque I sub P sobre I sub C te va a dar esta distancia. ¿Me entendés? La que tenemos que calcular es todo esto menos el I sub P. Sí, ahora lo estoy calculando. 70,46. Así es, 70 kilonewton es la fuerza. Así que bueno, muchas gracias. Recapitulando un poquito, en lo que es empuje sobre superficies planas, que es lo que tenemos, hemos visto, lo vemos acá, hemos visto que para calcular el empuje, lo que es bastante sencillo, tenemos que calcular la presión en el centroide, simplemente eso, la presión en el centroide, independientemente de la forma de la placa. Si sabemos dónde está su centroide, podemos conocer la presión en eso, porque va a depender de la profundidad, y acá recordemos que H es profundidad, y de lo que tenga arriba, si es aire, si es alguna presión manométrica, etcétera, etcétera. Calculamos eso, calculamos la presión, calculamos el área de compuerta y ya conocemos cuál es la fuerza hidrostática. Después aplicamos una ecuación, que es esta de acá, que usa el teorema de los ejes paralelos, que seguramente lo vieron en la teoría, y de esa manera pueden calcular cuál es la distancia al centro de presión, es decir, a donde está aplicada la fuerza, y esta distancia siempre se mide desde la superficie o desde el nivel libre del líquido en el que está inmersa la compuerta. Es decir, yo no podría haber aplicado esta ecuación desde acá, desde el aceite, sino que tenía que aplicarlo desde esta parte. Desde el agua y lo mido para abajo, o otra manera que también es bastante más sencilla quizás, es calcular el H equivalente, que vendría a ser una analogía de cuál es la cantidad o la altura de agua que me ejerce la misma presión que lo que está acá arriba, y después me independizo ya de las otras presiones, trabajo como si todo fuera agua, y me independizo de todo el otro fluido, y de ahí, de esta otra manera, también podemos calcular el I sub P, anulando este término, y teniendo el I sub P, que es el centro de aplicación de la fuerza, y teniendo la fuerza, ya podemos resolver todos los otros problemas que tengamos de movimiento de compuerta, etcétera, etcétera, solamente con un análisis de momento, es decir, con un equilibrio de momentos. Creo que en este ejercicio solamente nos pedían el punto de aplicación de la fuerza y cuál era la fuerza hidrostática. También vimos que va a depender de de qué tan profundo está la compuerta, la distancia entre el I sub C y el I sub P. Por lo general, siempre el centro de presión, es decir, donde está aplicada la fuerza, tiene que estar por debajo del centroide, es decir, del I sub C, pero podría darse el caso que estén muy próximas las dos, si estamos muy profundo, ¿no? Así que bueno. Después vimos algún otro caso en el cual la compuerta estaba inclinada, y a pesar de que el diagrama de presiones da algo distinto a lo que estábamos medio acostumbrados cuando la compuerta es vertical, no pasa absolutamente nada. Lo único que hay que calcular es la presión en el centroide, que se calcula con profundidad, siempre vertical, esta profundidad, y el área de la compuerta. Una vez que ya tenemos la fuerza hidrostática, calculamos la ubicación del centro de presión. Acá hacemos esta prolongación así, un poco de análisis de ángulo, un poco de trigonometría básica, y podemos calcular cuál es la distancia al
a la fuerza aplicada acá, que es el I sub P. Luego solamente resta hacer algún análisis de equilibrio de la compuerta. A nosotros en este caso nos pidieron la fuerza vertical, que tiene que estar aplicada acá, pero también podría ser la reacción en el punto A, también podría ser el momento que tiene que tener para estabilizar esto, también podría ser la fuerza horizontal que va en este punto. Diversas maneras de pedir el equilibrio de la compuerta. Así que bueno, les dejo esta última diapositiva, que es la resolución del problema 2, cuando está calculada la fuerza y la sumatoria de momentos, para que copie el que por ahí va un poquito más atrasado en el cálculo. Y si tienen alguna duda, me consultan ahora. Si no, pasamos a empuje sobre superficies curvas. Profe, yo quería hacer una consulta ¿Sí? sobre cuando calculamos el H equivalente. La Sí. P0 que utilizamos es la presión en la interfaz entre el agua y el aceite. Bien, buena pregunta. Este caso, que quizás es el más complejo, voy a borrar todas las anotaciones. Este caso, que es un poco más complejo que lo que estamos acostumbrados, nosotros hemos calculado la presión equivalente en este punto. Es decir, nosotros queremos reemplazar todo por agua, y como vamos a reemplazar todo por agua, ¿hasta dónde tenemos agua? Hasta este punto. Entonces yo quiero conocer cuál es la presión en este punto, ¿sí? Y lo que voy a equilibrar es todo lo que esté arriba de esto, me olvido, ni miro después qué es lo que es, solamente yo quiero reemplazar eso por agua. Entonces esa es la premisa en la cual hacemos el análisis del H equivalente, y dijimos que el H equivalente era igual a la presión P sub 0 sobre la densidad por la gravedad. ¿Esta densidad de qué va a ser? Del agua. ¿Por qué? Porque tengo agua. ¿Y qué hubiera pasado si yo hubiera tenido acá aceite? Yo tenía acá aceite, acá tenía agua, y arriba tenía una P sub A. ¿Cómo hubieran analizado ustedes este caso? El H equivalente hubiera sido el mismo, el razonamiento hubiera sido el mismo. El H equivalente va a ser igual a la P sub 0, que esta P sub 0 va a estar dada por la presión en el tanque, que la presión en el tanque es la misma presión en cualquiera de todos estos puntos, por la propiedad que vimos de la presión manométrica, más la presión que ejerce el agua. Es decir, la presión de todo el agua, porque esto va a ser agua, sobre la densidad del aceite por la gravedad. Es decir, el H equivalente lo que hace es reemplazar todo lo que esté arriba de un fluido, y teniendo en cuenta cuál es ese fluido. O sea, si yo tengo acá aceite, voy a considerar la densidad del aceite. Si tengo acá agua, voy a considerar la densidad del agua. Pero yo lo que quiero es que todo sea el mismo fluido. En toda la altura, desde la parte esta a la parte superior, quiero que sea agua, el mismo fluido. En este ejercicio usamos agua, pero también podría haber sido a la inversa, y podría haber sido aceite, o podría haber sido petróleo, podría haber sido lo que se le ocurra. Pero el concepto es el mismo. ¿Sí? Lautaro creo que lo había consultado. ¿Respondí a tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Bueno, en vista de que creo que no tenemos más dudas, vamos a fuerzas hidrostáticas sobre superficies curvas. Esto que ven acá es una presa muy conocida de Estados Unidos, la presa Hoover, y la forma que tiene está diseñada básicamente para poder resistir el empuje del agua. Si nosotros tendríamos una superficie plana ahí, ¿cómo resistiría el empuje del agua? Vamos a esta pizarra, y tenemos nivel de agua, tenemos acá una presa, y cómo resiste esto al empuje del agua, porque acá nosotros tenemos una determinada fuerza hidrostática. Tenemos una fuerza hidrostática, esto va a tener un determinado peso por acá, no siempre está en el baricentro de esta sección, porque a veces tiene el núcleo de hormigón, acá escolleras de piedra, tiene distintos materiales, entonces hay que ver dónde está ubicado el centro. ¿Y cómo podría llegar a fallar esto? Podría llegar a fallar de muchas maneras, pero la que vamos a analizar nosotros, que es al vuelco, es esta así. Esto gira así, gira alrededor de qué punto, alrededor de este punto.
gira alrededor de eso. Entonces tenemos que equilibrar todo el nivel de agua, toda esta fuerza hidrostática, solamente con el peso de esta, con el peso de la presa, ¿sí? Perdón. Estas son las presas conocidas como presas que resisten a gravedad. Si a esto le sumamos que viene un sismo, que lo que hace es una fuerza hacia arriba, porque entre el movimiento hace una fuerza hacia arriba, lo cual termina disminuyendo esto, y a su vez hace una fuerza que puede hacer para acá, puede ser una situación en la cual la presa termine fallando por vuelco, y toda la presa gire de esta manera, y se vaya el agua hacia aguas abajo. Entonces lo que se hace, a alguien se le ocurrió de hacer este tipo de superficies curvas. ¿Y qué ventaja tiene para este caso? La superficie curva para este caso tiene la ventaja de que el agua, que viene así, que tiene su empuje así, esto estamos hablando de estática de los fluidos, no estamos hablando del agua que viene y que choca, sino del agua que está estática, que está en el equilibrio. Viene así, y lo que hace la presa es resistir mediante dos maneras. Una es por el propio peso de la presa, el propio W, que ya se lo expliqué hace rato cómo se termina equilibrando, es simplemente un análisis de momento con referido a este punto, el vuelco de este punto. Y otra forma es descargando la fuerza esa en estos puntos, descarga acá y descarga acá, en roca. Todo esto es roca, se hizo todo el estudio lógicamente de la capacidad resistiva de la roca, para ver si efectivamente puede resistir el empuje de toda esta superficie, porque esta fuerza está distribuida ahí. Entonces la presa esta tiene un diseño en el cual puede resistir el empuje del agua, tanto por su propio peso, como por el efecto arco, es decir, empujado hacia ahí y hacia acá. Ahora no queremos hacer el análisis de la presa, lo que queremos hacer es ver cuál es la fuerza que aplica el agua sobre esta superficie curva. ¿Se entiende? Básicamente vamos a ver en superficies curvas cómo termina afectando. Bueno, ¿cómo se calcula la fuerza hidrostática sobre superficies curvas? Nosotros vamos a hacer ahora un pequeño compendio de ideas mediante las cuales podremos calcular la magnitud de la fuerza, tal como hicimos en los casos anteriores, por eso lo vamos numerando. Pero bueno, para comenzar, ¿cuál es la magnitud de la fuerza resultante aplicada en la superficie curva? Probablemente ya lo vieron en la teoría esto. Opción del puntero, color rojo. Pero bueno, si tomamos, para calcular cuál es la fuerza, acá cómo será la fuerza. Si tenemos este recipiente, tanque, lo que sea, y supongamos que nuestra superficie curva es todo esto, es bastante complejo de poder calcular su empuje, o eso parecía a primera vista, pero nosotros nos da una idea que de alguna manera va a haber una fuerza resultante que va a ser algo así. Quizá no está ubicada así, quizá tenga otro ángulo, capaz que esté más para acá, más para allá, pero de todas las posibilidades que hay, sabemos que va a ir de acá, de arriba para abajo, más o menos, y de derecha a izquierda, porque así es que está empujando. Bueno, para poder calcular cuál es la fuerza aplicada sobre la superficie curva, lo que se hace es, se hace un análisis del bloque líquido, es decir, un diagrama de cuerpo libre, de todo el bloque de fluido que está encerrado por, comencemos, superficie curva, y por las proyecciones horizontal y vertical de esa superficie curva en los puntos donde terminamos nosotros, ¿sí? Es decir, en los puntos ahí hacemos la proyección. Este sería una proyección horizontal, le pongo A sub H como área horizontal, y este sería la proyección vertical, el A sub B. Vamos a hacer el análisis de este bloque de líquido, y después que analicemos toda la fuerza del bloque líquido, nos va a dar una fuerza resultante, que es esta de acá. Esta fuerza resultante es de la misma magnitud que la fuerza resultante que el fluido ejerce sobre la compuerta. Es decir, estas dos son iguales en magnitud, de misma dirección, pero en sentido contrario. Repitiendo un poquito esto, nosotros vamos a calcular cuál es la fuerza resultante en un bloque de líquido delimitado por un lado la compuerta, por otro lado la proyección horizontal y la vertical, y la fuerza resultante que aplique sobre ese bloque líquido es idéntica en magnitud
idéntica en dirección, pero en sentido contrario a la que está aplicada a la superficie curva. Para que no se confundan, tengan mucho cuidado con esto, que en este caso todo esto es la compuerta. Porque también podría haber sido que su recipiente, su tanque, tenga toda esa compuerta así, pero solamente esto de acá sea compuerta. ¿Sí? Si solamente eso de ahí es compuerta, lo que se hace es el análisis, no vamos a analizar toda la superficie, vamos a analizar la compuerta. Al analizar la compuerta, analizar la compuerta nos quedaría algo así, y hay que hacer, ese es el bloque líquido encerrado por la compuerta. Hay que hacer la proyección horizontal por uno de los límites y la proyección vertical del área por el otro de los límites. Bien, y acá tenemos un fluido y no olvidemos que el fluido tiene un determinado peso, que ya vamos a ver en qué nos afecta. Sigamos avanzando. Entonces, nosotros vamos a, borremos todo lo que escribimos. Nosotros vamos a tener en las fuerzas que nosotros tenemos que tener en cuenta que está aplicada a este bloque líquido, es una determinada fuerza vertical, que queremos conocer cuál es, una fuerza horizontal, y entre esas dos podemos llegar a componer cuál es la fuerza resultante. Es decir, que la fuerza resultante va a ser la suma vectorial de la componente horizontal y de la componente vertical. Vamos a calcular nosotros estas dos por separado, vamos a sumar las dos, y nos va a dar la fuerza resultante. Al mismo tiempo, como ustedes ya saben muchísimo de álgebra y de geometría, saben también que el ángulo de aplicación de esta fuerza la podemos calcular en base a sus componentes, donde la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto, que sería FB, sobre cateto adyacente, que es el FH. Es decir que este que está acá vendría a ser nuestro ángulo alfa. ¿Sí? Hasta ahora, ustedes, si de alguna manera llegamos a calcular el FB vertical y el FH, ya saben cuál es la fuerza resultante y ya saben cuál es la dirección por la que puede llegar que tiene esa fuerza resultante. Todavía no sabemos cuál es la ubicación. O sea, con estas dos cosas podremos tener la fuerza acá, podemos tener la fuerza acá, podemos tener la fuerza en cualquier lugar que cumpla ese ángulo alfa. Hasta ahora, ¿sí? Continuamos. Bueno, ¿cómo se calcula la FH? Lo que se hace es plantear el equilibrio de este bloque líquido y qué fuerzas tenemos. Acá nos olvidemos por un momento de la fuerza resultante. La fuerza resultante la descomponemos en FH y en FB, que es la fuerza horizontal y la fuerza vertical. Y para lograr el equilibrio, ¿qué tenemos? ¿Qué necesitamos? Plantear la sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, porque está en equilibrio. ¿Y qué tenemos? De un lado tenemos acá, si consideramos la X positiva para allá, tenemos FH menos Fx o F1 es igual a 0. Y es bastante sencillo esto, ustedes ya lo saben hacer. Entonces el FH va a ser igual al Fx o al F1. ¿Y cómo calculan este F1? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo calcularían? Ahí dice la presión CB por área, presión por área. ¿Y qué presión y qué área, Juan? La presión en la compuerta. A ver. Perfecto, pero tenemos, mira, todo esto es compuerta. Sí, por eso estaba dudando. ¿Alguien más? ¿Se le ocurre algo? ¿Sería la presión que ejerce sobre el lado BC? Exactamente. La presión que ejerce sobre el lado BC, que a esto, circunstancialmente, ustedes ya lo saben resolver, que es una compuerta. Esto que está acá, podemos hacer analogía que es una compuerta plana vertical y una compuerta plana horizontal. El F1 es la compuerta plana vertical, que si la vemos en perspectiva tendría una forma más o menos así.
Y como esto que está acá tiene una determinada área vertical, y esto que está acá, nosotros podemos calcular la presión en el centroide. Es decir, calculamos la presión en el centroide de esta placa rectangular, que sí lo saben hacer, P sub CP le pongamos, porque es la proyección vertical, y de ahí ya pueden saber cuánto es el F1. Vale decir que para calcular F1, tienen que calcular la presión en el centroide por el área de la compuerta, como si fuera una compuerta rectangular. Y de ahí en más ya se olvidan, porque eso lo saben hacer, es más de lo mismo. Bien. Ahora, ¿cuál es la magnitud de la fuerza vertical? La fuerza vertical es esta de acá. Vamos a cambiar de color. ¿Cómo estamos ahora? Ufa. Bueno, la fuerza vertical, tenemos que plantear el equilibrio, entonces la sumatoria de las fuerzas en I va a ser igual a 0, así como está dibujado acá todo que tenemos. Si el I es positivo para arriba, tenemos menos FI. Yo acá le cambio la notación, no le pongo X ni Y, porque si no se confunde con sumatoria de fuerza en X y en Y, le pongo fuerza 2, y la fuerza 2, entonces tenemos acá menos F2, menos W, más FB igual a 0. ¿Estamos? Pero acá tenemos que tener mucho cuidado, porque esta es una suma vectorial donde tenemos que tener cuidado con W. Hay veces que el peso se suma y hay veces que el peso se resta. Si bien el peso siempre va a tener una dirección de un punto hacia abajo, no es que el peso vaya hacia arriba, pero hay veces que la compuerta la tenemos arriba y hay veces que la tenemos compuerta abajo. Entonces hay veces que se va a sumar y hay veces que se va a restar. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Por otra parte tenemos el F2, que, ¿cómo lo calculamos? Una compuerta acá, que es de manera rectangular, y calculan ustedes la presión en este punto, es la presión en el centroide, la vamos a llamar presión en el centroide H, porque es de la proyección horizontal, por el área horizontal, es decir, por esta área. Y de ahí ya tienen cuál es la magnitud de F2. Entonces este ya lo conocen, a este lo que ustedes quieren conocer, y cuál va a ser el W. ¿Cómo calculan el W? ¿Sería la masa del bloque de líquido por la gravedad? Sí, sería, sería el volumen de todo este bloque líquido por el peso específico, ¿sí? El volumen de todo este peso específico, de este líquido, lo podemos calcular de alguna manera mediante cualquier método computacional, AutoCAD o cualquier tipo de programa que pueda calcular en área de este tipo curva. O bueno, si es una compuerta circular, fórmula del área circular, si una compuerta semicircular con la mitad del círculo, etcétera, etcétera. Y el peso W, como ya estudiaron en física, va a estar aplicado en el baricentro de todo este volumen. Así que bueno, continuamos. Acá les pongo dos casos de compuertas en el cual va a cambiar la suma, el sentido de W, porque acá ¿cómo sería? Primero dibujemos intuitivamente. A ver, acá tenemos si acá hacemos el análisis del bloque fluido, lo vamos a hacer color rojo, pero no sé si puedo agregar espesor a esto. No. Bueno. Nosotros tenemos acá, si hacemos el análisis de la compuerta, tenemos todo esto que está acá va a ser nuestro bloque fluido. Todo esto es nuestro bloque fluido. ¿Qué fuerza vamos a tener? Acá vamos a tener así un empuje, una fuerza hidrostática horizontal, esta la vamos a llamar F2. Acá vamos a tener algo que va de abajo hacia arriba, porque acá está cerrada el otro lado de la compuerta, este es F1, y tenemos el peso del fluido que va de acá para abajo.
la fuerza resultante, si analizamos n bloque fluido y no en la compuerta, es así, o intuitivamente yo dibujaría algo así, quizá no es así, después me lo va a decir el signo. La sumatoria de fuerza en X, igual a ¿qué es? Me dice que el F2 es igual al FH, que es este componente de acá, mientras que la sumatoria en fuerza en I tenemos igual a 0. ¿Qué va a ser? Tenemos F1 que es positivo, tenemos F1 positivo, tenemos menos el peso y tenemos este que es menos FH, perdón, menos FB. Menos FB y esto es igual a 0. Si despejamos FB, nos queda FB igual a F1 menos el peso. Vemos cómo en este primer caso el peso contribuye a que sea menor el empuje sobre la compuerta. Si bien el FB está aplicado ahora en el fluido, pero después es de idéntica magnitud la fuerza ejercida sobre la compuerta. Mientras que para este caso, que tenemos esta compuerta, vamos con otro color. Este es nuestro análisis, nuestro bloque de fluido. Tenemos acá, así va a ser una fuerza horizontal, perdón, fuerza vertical. Esta la vamos a llamar una F1. Así de acá vamos a tener una fuerza F2. Y acá vamos a tener de alguna manera algo que esté equilibrando ese bloque de fluido, que es todo esto. Va a ser una fuerza resultante, que tiene su componente horizontal, FH, su componente vertical, FB, y tenemos el peso, W. Si hacemos la sumatoria de fuerza en X, vamos a tener lo mismo, FH es igual a F, perdón, este es, bueno, acá estoy mezclando anotación, acá en realidad sería, a este le pongamos, para mantener la anotación F1 y este F2. Tenemos que F1 es igual a FH. Ah, no, estaba bien la anotación, este F2 y este F1, estaba bien como estaba hace rato. Perdón, entonces acá sería F2 es igual a FH, y después si hacemos la sumatoria de fuerza en I nos quedaría menos W menos F, este que ya me confundí, este F1, más FB es igual a 0. Despejando nos queda que FB va a ser igual a F1 más W. Y acá comparando este con esta expresión, vemos que el W o el peso en un momento se resta y en otro momento se suma. Y es bastante lógico porque acá tenemos la compuerta de esta forma, entonces el peso como que termina ayudando a que no sea tanto el empuje, mientras que en este caso todo el peso del fluido descansa sobre la compuerta, entonces sí termina incrementando la fuerza hidrostática vertical sobre esa compuerta. Así que bueno, estos son dos casos en donde tenemos el peso que está sumando o está restando. Siempre vamos a tener que hacer un equilibrio de fuerzas para poder ver qué es lo correcto. Bueno, ahora, ¿cuál es el punto de aplicación de la fuerza W? Ya dijimos que era el baricentro de todo ese bloque de líquido. Una vez que calculamos todo lo anterior, calculamos la fuerza resultante, que la fuerza resultante es la suma vectorial de la fuerza vertical más la fuerza horizontal, y ¿dónde se ubica la fuerza resultante? Nosotros sabemos que el ángulo es FB sobre FH, pero luego para poder determinar cuál es la ubicación de la fuerza resultante, lo que hay que hacer es una sumatoria de momentos. Es decir, sumatoria de momentos
respecto a algún punto en equilibrio, por ejemplo respecto a C, tiene que ser igual a 0, y ahí ¿qué fuerza vamos a tener en cuenta? La fuerza, la fuerza Fx, ¿y dónde se ubica la fuerza X? Lo sabemos con el I sub P. ¿Dónde se ubica la fuerza I? La fuerza I, ¿y dónde se ubica la fuerza I? Lo sabemos porque es directamente esta profundidad. El peso, que el peso de alguna manera geométrica, vamos a poder saber cuál es esta distancia. Y la fuerza resultante, que tenemos el ángulo y nos va a restar conocer esta distancia. Entonces, por la sumatoria de momentos, es que ustedes después pueden conocer cuál es la distancia a la que está aplicada esa fuerza resultante que tiene un determinado ángulo alfa. Esta es una propiedad importante que nos simplifica mucho en muchos problemas, en el cual cuando las compuertas son circulares o semicirculares, la propiedad es que la fuerza resultante siempre pasa por el centro de ese círculo. Si esta compuerta hubiera sido solamente un cuarto de círculo, también hubiera pasado lo mismo y la fuerza resultante pasa por el centro del círculo. ¿Y en qué nos termina ayudando, o en qué ventaja nos da el conocer esta propiedad? Que cuando nosotros queremos conocer dónde está aplicada la fuerza resultante, ya conocemos la fuerza resultante. Ya conocemos el ángulo alfa, y directamente este es el ángulo alfa, y ya sabemos que pasa por el centro de la compuerta. Ya no necesitamos más nada que eso. ¿Se entiende? No, o sea, nos estamos ahorrando de hacer la sumatoria de momento esta de acá, respecto a algún punto para determinar esta D sub 2. Ya la conocemos directamente por esta propiedad. Bueno, comenzamos con los problemas. Este problema es el problema número 3 de la clase de hoy. Dice, en el cuarto de cilindro AB, el cual es de 3 metros de ancho, calcular la magnitud y dirección de la fuerza resultante debido al agua sobre la superficie de la curva AB. Si H es igual a 2,4 metros y R es igual a 1,5 metros. Pasamos un poquito. Si estoy yendo medio rápido, chicos, me avisan y frenamos, ¿no? ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Primero planteamos el diagrama de cuerpo libre del líquido. Solamente del líquido fluido. Todo este es agua. Dibujemos la fuerza. ¿Qué fuerza tenemos acá? El peso, la F1 y la F2. Muy bien, Juan. Tenemos el peso W, la F1. ¿Alguna otra fuerza aparte de la F1 y la F2? ¿La resultante? Sí, muy bien, Juan. La fuerza resultante, que en este caso lo vamos a poner como FB y FH. No, este es FB y este de acá es FH. Bueno, hacemos la sumatoria de fuerzas. Para conocer FH, hacemos sumatoria de fuerza en X y nos queda que sumatoria de fuerza en X igual a 0. Operando eso nos queda que la fuerza horizontal, la FH, es igual a F2. Que ustedes ya lo saben calcular, que sería, ¿cómo se calcula la F2? La presión del centro geométrico por el área. La presión en el centroide por el área. Muy bien. La presión en el centroide por el área. Pero ¿por qué área sería? El área que tengo que considerar es la que está aplicada a la fuerza esta de acá, F2. ¿Sí? Área vertical. Es el área vertical. Muy bien, Rodríguez. Esta área vertical, esto es el A sub H, el A sub B, que sería el radio por el ancho. Recordemos que esto tiene en realidad una forma así. Y la presión en el centroide es básicamente la presión a la mitad de la altura de ese radio.
Entonces le ponemos, esto es A sub B. Alguien que vaya calculando eso y me dicta cuánto es la fuerza S en la fuerza F2 o la fuerza hidrostática horizontal. Después tenemos, por otro lado, hacemos la sumatoria de fuerzas en I igual a 0, y nos da que la sumatoria de fuerza es F1 menos W y menos FB es igual a 0. Nos queda que FB es igual a F1 menos W. Alguien ahora, puede ser Celina, que vaya calculando cuál es el peso del fluido. Celina y Timoteo, que me calcule cuál es el peso del fluido, el W. ¿Podría mostrar los datos, profe? No alcancé a copiar. Bueno, ahí tienen los datos. Profe, puede ser que pese de 14,72 kilopascales. Sí. Esperamos un segundito, ya lo vemos, dale. Copio los datos. PC. Acá. Copio los datos de ahí. Después, no sé, Juan Pato y quién más participa acá. Gonzalo Zapana me calculan cuánto es el FH. ¿Y cómo se calcula el F1? El F1 va a ser igual a la presión en el centroide, otra vez por el área. En este caso, ¿cuál área sería? Estamos calculando este F1, entonces es la presión en este punto por el área horizontal. Presión del centroide horizontal por el área horizontal, y me dice cuánto es esto. Cualquier voluntario, Lautaro puede ver esto con el Lionel. Cualquier voluntario que calcule rápido algo de esto me puede ir diciendo y vamos completando los valores. Disculpe, profesor, el P0 lo tomo como, o sea, la presión atmosférica la tomo como los 101,325 kilopascales. Claro, la presión atmosférica tendríamos que tomarla como 101.325 pascales. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos acá presión atmosférica, tenemos presión atmosférica también en todo este lado. Ah, sí. Entonces, si vos analizás, ahí se terminan equilibrando. ¿Sí? La presión de acá sobre el área horizontal se termina equilibrando con esta de acá. Ah, bien. Profe, disculpe, no llegué a leer la consigna. ¿Cuál ancho medía 3 metros? El ancho que mide 3 metros es, vos fíjate que esta compuerta es de la misma forma, pero así de la forma semicircular, de cuarto círculo en realidad, pero así a lo largo. Es como un cilindro, un cuarto de cilindro. Ese ancho así es el que dice, creo que 3 metros. Sí, 3 metros. Bueno, me va dictando. Disculpe, profesor, ¿podría ponerlo a los datos? Quiero sacar datos de H y de R. Ahí está. Ahí, gracias. Profe, puede ser que la fuerza en H de 138,915 kilonewton. La fuerza en H sería... Sí. Bien, sí, a mí me da 139, sí, está bien. 138, ¿cuánto dijiste? 915. Bueno, sí, 139. Ah, perfecto. Muy bien, Gonzalo, gracias. Entonces acá ya tenemos el primer resultado, con el sencillo de Gonzalo Zapana. Tenemos 139, que serían kilonewton. ¿Quién más? Me está faltando el FB, el F1 y el W. El F1 172,17. A ver, chequeemos. El F1 100.
Muy bien. Sí, a mí también me da así. Gracias, Marcos. 172 o 171 creo que dijiste. 171 kilonewton. Este es el F1. 72. Y me queda el peso del fluido. El peso del fluido, el W. ¿Cómo calculamos el W? El W es el volumen este de acá. ¿Cuál es el área del círculo? Eso específico. O sea, tenemos el volumen. ¿Cuál es el volumen, Celina? A ver, no lo calculé todavía. Bueno, el volumen de esto sería pi por radio al cuadrado. Si yo calculo el área de pi por radio al cuadrado, ¿qué área estoy calculando? El área de todo este círculo así. Habría que dividirlo en 4. Como este es solamente un cuarto, B por cuarto de... dividimos en cuarto y lo multiplicamos por el largo, por el ancho o largo, como quieran verlo, por el L o por B, que es 3 metros. Y de ahí pueden calcular cuál es el volumen. Eso por ρ y por g me dicen cuánto es el peso. ¿5.301? Bueno, 5.300. Me parece que hay algún errorcito, me parece, en ese número. Ah, bien. ¿Qué unidad está esto? En kilogramos. Ah, no, pero acordate vos que el peso, nosotros lo trabajamos en newton, no en kilogramos. Trabajamos en sistema internacional, no en... Ah, cierto, el peso. Profe, ¿cuál sería el Era la peso, masa. peso específico? El peso específico del agua es la densidad, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, que es 9,87 metros por segundo cuadrado. ¿Puede ser 17,3 kilonewton? No me ¿Quedé? convence. 52 kilonewton. Así es, 52. 52 Así kilonewton. me da. Sí. No sé quién fue que lo calculó bien, pero este es 52 kilómetros. Buenísimo. Ya tenemos todo lo que queremos calcular. Podemos calcular cuánto es el FH, ya lo tenemos. Calculamos cuánto es la fuerza en vertical, o sea, la fuerza resultante esta vertical. ¿Cuánto es? F1 menos F menos W, da más o menos 120 kilonewton. Y hasta ahora, ¿qué hicimos? Ya calculamos cuánto vale esto, calculamos cuánto vale esto, y ahora queremos saber cuánto es la fuerza resultante. ¿Cómo hacemos eso? Suma vectorial de los dos. Todo lo de eso, de esas dos. ¿Cuánto da eso? $183,74. ¿183? Sí. Bueno. 184. Bien. Y después tenemos que calcular cuánto es el ángulo. El ángulo es igual a cuánto? A FB, la tangente del ángulo es igual a FB sobre FH, entonces el ángulo es igual a... $40,84. Bien, gracias Juan. 40,8 grados. Muy bien. Entonces ustedes, con lo que ya sabían antes de calcular presiones centroides y fuerza resultante, ya pueden calcular todos los problemas que tenemos de empuje sobre superficies circulares o sobre superficies curvas, ¿sí? Recordando un poquito que en este caso pareciera que esto rota alrededor de A,
nos piden calcular cuál es la fuerza que termina aplicada acá en la compuerta, la fuerza resultante de esta. Para eso lo que hacemos es el diagrama de cuerpo libre del agua, donde tenemos un peso, el peso del fluido, tenemos reacción F2, F1, y calculamos de esa manera la fuerza vertical y la fuerza horizontal. Estas dos son fuerzas hidrostáticas. Entonces, entre esas dos las sumamos y tenemos una sola fuerza resultante, que la fuerza resultante esta es igual en magnitud a la que está aplicada en la compuerta. Bien, ahora, ¿quién me dice, quién me cuenta, quién me explica dónde está aplicada la fuerza? Porque ya hemos dicho que la fuerza resultante está con un determinado ángulo, que lo hemos calculado. Acá está la magnitud de la fuerza resultante. Tenemos una fuerza resultante que tiene un determinado ángulo. Y pasa por el centro geométrico de ese semicírculo, digamos. Podríamos calcular con el ángulo. Exactamente, Lautaro. Sabemos que pasa por acá. Por la propiedad de compuertas circulares, esto pasa por este punto. Y entonces, ya conocemos este punto, conocemos el ángulo, conocemos la magnitud de la fuerza, ya sabemos cuál es la fuerza resultante aplicada a la compuerta. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna duda de este ejercicio? Disculpe, profesor, el FH, ¿por qué puso R sobre 2 en la parte de la altura en la fórmula de FH? Porque ahí calculé, bueno, ustedes lo calculan a su manera, ¿no? Pero yo acá calculé como la presión en el centroide es ρ del agua por la gravedad por esta distancia. Que es H, que es hasta acá, este H más esto que está acá es R sobre 2. Ah, el R sobre 2 es algo como estimativo. No. La distancia. No Ah. no es estimativo, porque ese es real, es la distancia justa, porque vos acordate que yo no estoy viendo cuál es la ubicación del peso W, yo estoy viendo cuál es esta área que está acá, esto cuánto mide, esto mide R. Si yo me lo llevo para acá y hago una compuerta vertical, tengo una compuerta así que mide R de alto por B de ancho, ¿y cuánto mide la distancia al baricentro? H más R sobre 2. Sí. ¿Me entendés? Ah, sí, ya le entendí. Bien. Bueno, creo que de esta parte no hay mucho más que resolver. Lo que sí aclarar que, por ejemplo, en este caso la compuerta gira alrededor de A. Entonces, para conocer la distancia a la fuerza resultante, esta distancia, lo que hacemos es la sumatoria de momentos respecto al punto A. Sumatoria de momentos respecto al punto A, tenemos F1, que es la fuerza de acá, por la distancia de sub 1. ¿Y cómo calculamos este de sub 1? Con I sub P. Con I sub P menos H me va a dar este de sub 1. Listo, ya lo tenemos. Después la distancia F2. F2 por la distancia al baricentro, baricentro de esto, sabemos que es justo en la mitad del círculo. ¿Y por qué la mitad de este radio? Porque esto sería una compuerta, en realidad sería una compuerta así. Una compuerta rectangular de ancho B y de lado acá R. Entonces también lo conozco. F2 por D sub 2. Después menos W por D sub 3. W es el peso que pasa por acá en algún punto, que yo no lo conozco esto, pero es fácil. Si buscamos en internet, en cualquier guía nos dice cuánto vale D sub 3 para un semicírculo, para un cuarto de círculo, etcétera, etcétera. Y todo eso se equilibra con una fuerza resultante, que la fuerza resultante es la fuerza resultante esta que está por acá, y está ubicada a una distancia X. Hacemos eso, y de eso solamente la incógnita es X. Y de ahí podemos despejar a X, que es la incógnita. Y de esa manera sabemos dónde está ubicada. Pero como bien dijo, creo que era Lautaro,
nosotros conocemos la propiedad que en este caso, al ser circular, pasa por este punto, y ya con el ángulo es suficiente, y solamente con un análisis básico de trigonometría, podemos calcular cuál es esa distancia X. ¿Estamos? Sí. Bien. Sí, profe. Perfecto. Fuimos medio lentos, chicos, en esa primera parte, pero era importante que nos detengamos para que lo entiendan bien. Otro problema. El problema que habíamos presentado, en el cual acá es fijo, en el punto B es fijo la compuerta, este punto A es móvil, y nos piden, en el cuarto del cilindro AB, el cual es de 3 metros de ancho, o sea, el mismo ancho, nos piden calcular la magnitud y dirección de la fuerza resultante debido al agua sobre la superficie curva AB. Es decir, nos piden calcular cuál es esta fuerza resultante. Para este caso hacemos lo mismo que ya planteamos antes. Hacemos el diagrama de cuerpo libre, este FR, la fuerza resultante. Perdón, acá tenemos en cuenta el peso del fluido, la fuerza F1, la fuerza F2, y calculamos cuáles son los dos componentes, FH y FB. Entonces planteamos la sumatoria de fuerzas en X, esto que está acá, F1 menos FH es igual a 0, y calculamos cuánto vale F1. Esto ustedes ya saben que es P sub C por el área. ¿Qué es P sub C? La presión en este punto, que es P sub C vertical, si queremos llamarlo de alguna manera. ¿Y el área cuál es? El área que es la proyección vertical. Mientras que por el otro lado tenemos el F2, que es la presión en este punto por el área. Entonces te llamamos P sub C horizontal por el área horizontal. Acá tenemos el F2 es P sub C horizontal por el área horizontal, y tenemos el peso del fluido, que es el volumen del agua encerrada en este diagrama de cuerpo libre, por el peso específico, que es la densidad por la gravedad. Calculamos todo eso y nos da FB. Después, cuando ya tenemos la fuerza horizontal y la fuerza vertical, podemos calcular la fuerza resultante como la sumatoria de ambas fuerzas, la sumatoria vectorial de ambas fuerzas, y nos da que es 210,38 kN. Después calculamos el ángulo y nos da 48,64. Este se lo dejo para que practiquen en sus casas. Pero bueno, quizás no notaron porque este último ejercicio lo vimos rápido, pero lo que quería que vean es que todas las distancias acá son iguales que en el ejercicio anterior. Es decir, tenemos el mismo radio, el mismo h y el mismo ancho. Entonces, cuando vamos a calcular en el ejercicio anterior el peso del fluido en el ejercicio anterior era, no sé dónde está, era 52 kN. Y si nos vamos a este caso, planteamos de nuevo, también es 52 kN. La fuerza horizontal también es la misma, 179, porque el empuje es el mismo. Y la fuerza vertical cambia, porque en el ejercicio anterior el peso se restaba, y en este caso el peso se está sumando. Por eso, y es lógico, porque acá el agua está encima de la compuerta, vemos que nos está ejerciendo un mayor empuje sobre la compuerta. Calculamos la fuerza resultante y nos da 210,38 comparado con el ejercicio anterior, que la fuerza resultante era 183. ¿Sí? Así que bueno, tomé este ejercicio ficticio en el cual repliqué los mismos datos, solamente modifiqué la compuerta, la ubicación de la compuerta, para determinar cuál era la fuerza resultante. Pero creo que con este ejemplo ya queda claro cuándo podemos restar y cuándo podemos sumar. ¿Estamos, chicos? Sí. ¿Alguna duda? Disculpe, profesor, con respecto a qué horizontal comenzamos a medir los ángulos alfa. Ustedes tienen que medir los ángulos alfa con respecto a esta horizontal. Ah, A esta horizontal, así miden su ángulo alfa. Que en este caso, como está acá, miden este ángulo alfa. Y por análisis de triángulos,
este ángulo alfa es igual a este ángulo alfa de acá, Ah, bien. perpendicular acá. ¿Sí? Por otro lado, ustedes, va a ser fácil acordarte cómo es el ángulo alfa, porque siempre es tangente del ángulo alfa es igual a FB sobre FH. ¿Sí? ¿Y cuál es FB? El cateto opuesto es FB, y cateto adyacente es FH. O sea, ni siquiera te acordás de cuál horizontal tenés que tener en cuenta. O sea, componiendo la fuerza en FB y en FH ya vas a saber por esta formulita cuál es el ángulo alfa. Ah, bien, ¿Alguna? sí, sí, se entendió. Listo, Juan. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tenía una duda con los momentos. ¿Cómo sabía cuál era el que estaba girando, digamos? ¿En qué punto? Bueno, nosotros tenemos siempre nuestra compuerta que está en equilibrio de alguna manera, y acá, en este caso, la compuerta gira así. Vemos que el punto B es fijo y el punto A es móvil. Entonces, al ser fijo, yo acá tengo que tomar mi equilibrio en este punto, y cuando planteo la sumatoria de momentos, yo podría plantearlo desde acá, y la sumatoria de momentos de F1 más F2 más W más la fuerza resultante, todo eso por su correspondiente distancia, me tiene que dar igual a 0. ¿Sí? Y de ahí puedo despejar cuál es esa distancia. En este caso también gozamos de la bondad de que la compuerta es circular, entonces pasa por este punto y lo tendríamos ya resuelto el problema. ¿Respondí tu pregunta? Sí, profe, gracias. Bueno. Chicos, nos quedó un ejercicio que quería que veamos, que en realidad no es distinto a lo que estuvimos viendo hasta ahora, solo que se ponía un poquito más interesante porque teníamos que ver qué presión teníamos en esta zona en función de todo lo que está acá abajo. ¿Sí? O sea, no estaba tan sencillo calcular la presión. Como no llegamos a verlo, yo se lo voy a dejar también a este problema. Yo voy a subir la presentación ahora en un rato a la plataforma, y a este ejercicio ustedes lo van planteando, lo van resolviendo, y la próxima clase apenas nos conectemos, primero vemos este ejercicio, lo terminamos de resolver, pero va a ser una resolución rápida, más que nada para sacar dudas, y ya avanzamos a un nuevo tema, si les parece. ¿Sí? O sea, la propuesta es que ustedes lo resuelvan este ejercicio en sus casas, de manera que lo podamos aprender rápido y lo tengan asimilado para la próxima clase, y si hubieran dudas también la vemos en la próxima clase. ¿Estamos? Bien, profe. Bueno, ahora voy a detener la grabación, no sé dónde Profe, ahora después de esto sigue la consulta, ¿verdad? Para el trabajo. Dame un segundito que quiero detener la grabación.